vida y nos toca, y nos usa y transforma nuestro ser. Dice que Él cambia la culpa por gloria y de las ruinas se crea jardines y Él hace todo nuevo. Entonces, si podemos creer a lo que estamos cantando, el Señor va a estar trabajando en nosotros. ¿Okay? Vamos a comenzar orando y inclinamos nuestros pensamientos. Padre amado, Dios Santo, gracias de tu presencia, oh Dios. A darte las gracias, papito, porque sabemos que tú estás acá. Sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Padre, para que tú seas tratando a nosotros. Señor, permite, Padre, que yo mente y que tú crezcas, Padre, que sean tus palabras habladas a través de mi boca, que sea tu presencia, Señor Jesús, acompañándonos a cada uno de nosotros, que podamos entender tu palabra y tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros. Padre, danos entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón para atesorar tu palabra y ponerla por obra. Gracias, papá, porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro y sabemos, papito Dios, que algo nuevo quieres hablar a nuestra vida y quieres tratar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor, que está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Tiene como título la prueba de que lo conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Okay? Bueno, esta predicación tiene como título ¿Conocemos realmente a Dios? Un segundo, hermanos. Ahora sí. Entonces, si alguno quiere anotar la predicación tiene como título ¿Conocemos realmente a Dios? Vamos a poder ir leyendo versículo a versículo esta palabra. Y nos vamos a dar cuenta, lo vamos a separar en varias secciones. Y uno va a ser si realmente guardamos los mandamientos. Si nos devolvemos al versículo número 3, dice, la prueba de que lo conocemos es que en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, su palabra es súper clara, súper certera. Y nos está diciendo, ¿cómo conocemos realmente? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Es porque guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces nos vamos a ir a leer a donde están los mandamientos, que están en Éxodo 20, capítulo 20, versículo del 1 al 17. Amén. Éxodo 20, del 1 al 17.
Y dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, lo primero que Dios nos explica y nos dice es que yo soy Jehová tu Dios. Y que nos sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Muchos de los que aceptaron al Señor, no viviendo o no naciendo dentro de una iglesia cristiana, dentro de una familia cristiana, el Señor los sacó del pecado y los rescató de esa esclavitud, porque el pecado nos hace esclavos. Entonces dice, parte diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, si Él nos está dando los mandamientos que vamos a seguir adelante, es porque nos quiere mantener alejados de esa servidumbre, nos quiere mantener alejados de caer de nuevo en esa esclavitud que nos ataba y era el pecado. Dice el versículo 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno de los primeros mandamientos que Dios dice es: no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué no tenemos que tener dioses ajenos? Porque Él es el único Dios. Si creemos que Él es nuestro Dios verdadero, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Redentor, no tenemos la necesidad de buscar otro Dios. Entonces parte por ahí diciéndonos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando cada uno de los mandamientos para saber qué tanto conocemos a Dios y cuánto guardamos de sus mandamientos. Muchas veces conocemos que están mandamientos, que Dios los envió, pero muchas veces no vivimos guardando esos mandamientos de nuestra vida. Y vamos a leer el siguiente versículo. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces también nos dice: no te hagas imagen, porque muchas veces nos queremos intentar imaginar cómo es Dios, queremos buscar una imagen que lo refleje, o queremos hacer una estatua, porque nuestra necesidad de querer buscar algo que podamos palpar, que podamos ver, es natural, pero dice sus mandamientos que no te hagas imagen, porque Él es espíritu y dentro de sus mandamientos nos quiere mantener alejados de caer en cosas que nos van a alejar de Dios. Vamos a seguir con el versículo siguiente y dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si nos podemos dar cuenta que no nos tenemos que inclinar ante todas esas imágenes que queremos crear muchas veces. ¿Por qué? Porque dice que Él es Jehová nuestro Dios. Si Él es nuestro Dios, solamente a Él necesitamos venir y rendir nuestra vida delante de Él. Solamente ante Él necesitamos doblar nuestras rodillas y derramar nuestra vida delante de Él, porque es el único que merece toda la honra, toda la gloria, es el único que merece la exaltación y es el único que merece ser el centro de nuestra vida. Amén. Y dice el siguiente versículo dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano. Si nos damos cuenta, en este versículo dice que no podemos jurar en vano el nombre de Dios. Y ya de por sí nosotros no deberíamos de jurar, porque si nos vamos a la palabra, en Mateo 5, 33 al 37, Mateo 5, el 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra y también con el mandamiento que nos escribía? Que nuestra vida tiene que ser intachable. Si decimos que sí, que nuestro sí sea sí. Por eso no necesitamos jurar, porque nos van a preguntar, pero ¿de verdad vas a ir? Sí, 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 te lo juro. ¿Por qué necesitamos jurar? Sí, 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 te lo juro. Porque tenemos que ser de una sola línea. Y muchas veces, te lo juro, también llegamos a Dios y juramos en vano si no cumplimos, y también llevamos a eso, a desacreditar muchas veces el nombre de Dios. Pero dice que Él no dejará por inocente a aquel que haga eso. Que tengamos cuidado cuando usemos el nombre de Dios y cuando lo usemos sea para cosas que convengan de la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir en el versículo 8 de Éxodo 20. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nos damos cuenta, cada uno de los mandamientos también es apartar un momento, un día de descanso, y no solamente porque el Señor lo dice en su palabra, porque Él lo hizo. Él trabajó y descansó, porque Él tuvo un descanso dentro de todo lo que Él estaba haciendo y lo santificó. Y ese fue un día que Dios eligió específicamente para descansar, para ver que lo que había hecho era bueno y para santificarlo. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces no apartamos un día para tomarnos un descanso y para venir a la presencia del Señor y buscar esa intimidad? Muchas veces nos vemos afanados por trabajar, estudiar, cumplir con nuestras metas, cumplir con los objetivos, cumplir con nuestro día a día. Pero el Señor acá nos dice que necesitamos un descanso, un stop, un pare. ¿Para qué? Para conectarnos con Él. Porque dice que lo santificó. O sea, no es un día cualquiera, es un día santificado por Dios. ¿Para qué? Para buscar su presencia, para buscarlo a Él, para conectarnos con Él. Porque es necesaria la conexión con Dios. Es necesario apartarnos y dejar todo ahí y decir, ok, hasta aquí llego, dejo el trabajo allá y vengo a conectarme con Dios. Porque necesito ser recuperado de esa fuerza, necesito que su presencia me inunde y poder continuar día a día conectado con Dios. Amén. Y vamos a seguir, y dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si nos damos cuenta, este es uno de los mandamientos que dice, que trae una promesa, y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No solamente el honrar a nuestros padres, porque lo dice un mandamiento, sino también porque también trae largura de vidas a nuestra vida. Y si nos damos cuenta, el Señor ama a la familia. Ama que la familia esté unida, que el padre y la madre estén juntos criando a sus hijos. Ama que los padres respeten a sus hijos y que los hijos respeten a sus padres y que haya un respeto en la familia. Porque si nos vamos a un nivel social, los pilares fundamentales de la sociedad son la familia. Si nos damos cuenta, la sociedad no es que vaya muy bien, porque uno de los pilares fundamentales se ha caído y es la familia. Cuando uno va al colegio, cuando es pequeño, le dicen, nosotros hacemos una parte. Y las profesoras le dicen, nosotros hacemos una parte, pero lo demás está en la casa. Los respetos se aprenden en la casa, el valor se aprende en la casa. Y tiene mucha razón, porque el valor, el pilar fundamental es la familia. ¿Y por qué nos dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre? Porque es algo que nos va a traer a nosotros bendición, porque es algo que a nosotros nos va a ayudar como sociedad, como personas. Y si honramos a nuestros papás que vemos terrenales, a nuestros padres espirituales, también vamos a poder honrar a nuestro papá que está en los cielos, que no lo vemos, pero que tenemos que reconocerlo. Y dice, honra a tu padre
Y a tu madre, no solamente a uno que tengo más fin con él que con el otro, sino a los dos por igual. Dice a tu papá y a tu mamá, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. Entonces, soy hija y sé que es difícil muchas veces llevar esta palabra a cabo. Pero el Señor lo dice, el Señor lo dice porque lo podemos cumplir. Y si Él nos dice, es porque nos va a dar la fuerza y nos va a enseñar y nos va a adaptar para hacer y cumplir su voluntad, que es honrar a nuestros padres y así también a nuestros padres espirituales. Qué importante es honrar a nuestro pastor y nuestra pastora porque el Señor nos puso como cabeza de y debajo estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así lo estipuló, porque Dios así quiso. Y dice que Él nos da pastores conforme su corazón para que nos apacente. Nosotros, como hombres y mujeres, y como hijos y ovejas de este redil, necesitamos honrar a nuestros pastores. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor y dice, no matarás. Es dos palabras, no matarás, están dentro de los 10 mandamientos. Y muchas veces no matamos físicamente a una persona. Muchas veces no vamos y le quitamos la vida con una pistola, con un cuchillo, pero muchas veces matamos con nuestras palabras, matamos con nuestras acciones, matamos con los pensamientos que dirigimos hacia otra persona. Y muchas veces lo hacemos y el Señor dice, no matarás. Y no matarás de todo, porque no sabemos cuánto de lo que nosotros decimos a otra persona puede repercutir en su vida. Hay muchas veces que han salido algunos casos en donde los padres maldicen y maldicen y maldicen y maldicen a sus hijos y sus hijos se quitan la vida. Y muchas veces es viceversa, sus hijos maldicen y maldicen y maldicen a sus papás y los papás terminan bien haciendo lo contrario. Entonces, esto de no matarás, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Nosotros no tenemos ese poder, ni siquiera para quitarnos nuestra propia vida, porque también le pertenece a Dios. Amén. Entonces, el no matarás es algo súper importante en nuestra vida, porque necesitamos cuidar de lo que nuestra boca diga, porque dice que nuestra boca tiene poder. Y todo lo que decimos, el Señor nos cubra para poder sacar solo palabras de bendición. Que en nuestra boca haya un sello y digamos al Señor que cubra nuestra lengua de maldecir, de hablar cosas que van en contra de la palabra, porque no sabemos, realmente que no sabemos cuánto podemos hacer daño con esta palabra. Muchas veces uno piensa que es una palabra al aire y pudo alguien recibirla y justo estaba viviendo un momento, un proceso difícil y se sintió y ya venía con varios procesos y ya venía complicado y una pequeña palabra que nosotros la tiramos así como al aire le cayó y le afectó mucho. Y eso es lo que nos pasa en la familia, que es nuestro primer vínculo, en la sociedad, en nuestro trabajo, en la iglesia y en los estudios, en el lugar donde estemos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque realmente las palabras tienen poder. Y tener cuidado con lo que decimos hacia nosotros mismos. Es que soy tonto, es que soy tonta, es que yo no puedo, es que yo no me nace, es que no me sale. Todas esas palabras estamos maldiciendo nuestra propia vida y nos van a limitar nuestro cerebro. Pero si cambiamos nuestro lenguaje al lenguaje de Dios, que Él nos dice que digamos palabras de bendición para otros y para mí también, porque dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Y si yo me amo, le voy a decir, aunque no todos parezcan que soy bonita, me va a decir que soy bonita. Porque Dios me hizo bonita, porque para Dios todos somos bonitos. Amén. Amén. Y esas palabras de bendición son hacia nuestra vida y también hacia nuestro hermano. Nosotros no somos quienes ponemos el estereotipo de belleza o el estereotipo de tú eres más lindo, tú eres más feo. Entonces tengamos cuidado con lo que decimos. ¿Amén? El versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Dentro de este versículo, Dios también nos habla de que Él, como ama a la familia, el primer vínculo para establecer una familia es el matrimonio.
Y Dios ama el matrimonio. Dios ama la familia. Si Dios la ama, también puso un mandamiento para guardar ese pacto de dos personas con Dios. Porque dice, no cometerás adulterio. Que Dios nos ayude a mantener esa santidad dentro del matrimonio, porque es un respeto ante el pacto, ante la pareja, una fidelidad. Y que si yo no soy fiel a mi pareja, ¿cómo voy a serle fiel a Dios? Si yo no soy fiel a quien que yo amo, que yo decidí casarme, con quien yo decidí compartir mi vida, ¿cómo voy a cómo voy a demostrar mi amor a alguien que no veo? Si al que estoy viendo aquí a mi lado, no le soy fiel, ¿por qué seguimos en ese tema? Amén. Dice que el Señor ama el matrimonio, ama la santidad, y por eso Él estableció justamente un mandamiento para que no se cometa adulterio. En el versículo 15, perdón, dice, no hurtarás. Dentro de esta sociedad, el hurtar se ve de muchas maneras. Podemos robar algo directamente a alguien, podemos ir y quitar algo, y nada de eso está bien. Podemos estafar a alguien, podemos variar un poquito la pesa, podemos quedarnos con el cuento. Hay muchas cosas que caben dentro del no hurtarás, no robar. ¿Por qué? Porque Dios también quiere que vivamos en armonía, que seamos correctos, que andemos con la verdad. Y dentro de, si hay alguien que hace esto, genera un caos a nivel social. Así sea mínimo o sea muy grande, nos podemos dar cuenta que la sociedad está hecha para vivir en armonía, para vivir bien. Hay leyes, hay estatutos que nos rigen nuestra vida como seres humanos, y también tenemos nuestros mandamientos que dentro del mismo mandamiento también nos exige no hurtarás. Amén. Entonces que tengamos cuidado. Muchas veces no vamos y asaltamos un banco, pero sí hay muchas maneras en las que lo estamos haciendo. Que el Señor nos ayude. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es uno de los mandamientos que muchas veces cuesta seguir, porque dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nuestro prójimo, nuestro hermano del lado. ¿Y por qué el Señor hace tanto énfasis en no hablarás contra tu prójimo? Porque es importante mantener ese silencio ante algo. Es importante cuidar a nuestro hermano, esté pasando lo que esté pasando, sepamos lo que sepamos. Es importante porque eso también nos va a llevar a que dentro de yo te amo, hermano, también evito decir estas cosas que además son falso testimonio. Si nos vamos a la ley, está penado por la ley que un trabajador hable o diga calumnias de un empleador. Entonces, si ya la ley lo establece, porque genera un daño en su persona, genera un daño moral en su persona. Entonces, ¿cuántos nosotros también podemos dañar internamente a una persona levantando un falso testimonio? El Señor lo dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es que me lo contó, pero yo la voy a agregar un poquito más para que suene como más interesante, sin mencionar nada especial. Entonces, tener cuidado con eso porque pasa en la familia, pasa en las grandes, en las pequeñas familias, en los barrios, pasa en el trabajo y también pasa en la iglesia. Y pasa mucho. Y que el Señor nos ayude, porque de verdad que el cuidar nuestra lengua es algo que el Señor trata con cada uno de nosotros. Amén. Y dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codicia nada de su prójimo, nada. O sea, no especifica ni la casa, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa, nada. ¿Qué significa codiciar? Es desear mucho, desear en exceso, alguna cosa difícil de alcanzar. No es que no tengamos metas, no es que no tengamos sueños, sino que el codiciar ya es algo que nos entorpece, nos saca del camino, y además si lo hacemos de nuestro prójimo es porque no, es que yo necesito, yo no necesito, yo quiero que de verdad ya no aguanto.
Entonces, tener cuidado con eso porque es uno de los mandamientos, dice, no codiciarás. Y habla de todo, encierra todo. Entonces, tener cuidado con lo que deseamos en exceso de nuestro hermano. Y acabamos de ver todos los mandamientos que el Señor habla, que son los 10 mandamientos que están escritos. También leímos que más adelante había otro mandamiento que nos explicaba. Y uno de los primeros pasos de saber si realmente conocemos a Dios es, ¿estamos guardando sus mandamientos? ¿Cuántos de los que leímos yo le puedo hacer un checklist todos los días y decir, wow, voy a cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra? Entonces, quiero que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, yo guardo tus mandamientos porque te amo, Dios. Amén. Yo guardo tus mandamientos porque te amo, Dios. Entonces, que en nuestra vida nos levantemos y digamos, Señor, hoy quiero guardar tus mandamientos porque te amo. O sea, que de verdad yo necesito guardar tus mandamientos. Vamos a irnos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Y vamos a seguir leyendo. Ya leímos el versículo 3. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Si vemos el versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Amén. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué importante es que vivamos en la verdad de Dios y que permanezca en nosotros esa verdad. Amén. ¿Por qué? Porque dice, el que dice, sí, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, dice que entonces es un mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a ir a Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Y vamos a ver cómo la verdad de Dios tiene que permanecer en nosotros. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es nuestra verdad? Nuestra verdad es Jesús. ¿Quién es nuestro camino? Jesús. ¿Y quién es la vida? Él es nuestra vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros, para poder llegar al Padre, tenemos que ir a través de Jesús. Amén. Y vamos a leer Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Qué importante es que la verdad de Dios permanezca en nuestra vida, porque dice que Él es la verdad. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser verdaderamente discípulos? Y es clara la palabra, dice, tenemos que permanecer en su palabra. ¿Queremos ser verdaderamente sus discípulos? Tenemos que permanecer en su palabra. Y es algo de día tras día, de minuto a minuto, de hora tras hora. Es una permanencia total de nuestra vida en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser verdaderamente los discípulos de Dios. Entonces, si queremos ser discípulos de verdad, permanezcamos en su palabra. Sigamos al siguiente versículo, por favor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Amén? ¿Cuántos de aquí queremos ser libres? Porque yo quiero ser libre, amén. ¿Y qué dice? Y conoceréis la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? En el versículo anterior lo decía, permaneciendo en la palabra. Amén. Entonces dice, permaneciendo en la palabra. El siguiente versículo, por favor. Vamos a conocer la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Pero si no permanecemos, no la vamos a conocer porque no la escudriñamos, porque va a estar ahí. Pero si no la leemos, si no sabemos qué dice, esa verdad no es la verdad de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con esa verdad? O sea,
¿Qué ganamos con permanecer en la palabra, conocer la verdad? ¿Qué ganamos con eso? Lo que ganamos es, y la verdad os hará libres. O sea, nuestra libertad viene a través de conocer la verdad. Y conocer la verdad es la palabra del Señor, permanecer inmersos en la palabra. No sé a qué predicador escuché, pero decía, leer la palabra, meditar en la palabra, comer la palabra, vivir la palabra, sentirla, olerla, pensarla, meditarla. Es una conexión con la palabra. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a llevar a conocer la verdad, y esa verdad es lo único que nos va a llevar a la libertad. Y si nosotros queremos ser libres y vivir en esa libertad, porque Dios nos hizo libres, pero necesitamos vivir en esa libertad, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Si sabemos que el Señor tenía como escudo su palabra, porque cada vez que el diablo quería tentar y meterle cosas a su mente, él decía, escrito está. O sea, él conocía realmente lo que estaba escrito. Él tenía una firmeza. Él se podía agarrar y decir, escrito está, y le tiraba ese muro al enemigo y ahí le decía, toma, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra, él sabía realmente el poder y la verdad que había en esa palabra. Y si nosotros nos agarráramos así día a día y dijéramos, nos pasa esto, escrito está, el Señor es mi ayudador, escrito está, todo lo puedo, Cristo que me fortalece, escrito está, Él es mi buen pastor, escrito está, soy sano, soy libre, pero escrito está. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a alimentarnos completamente de su palabra, porque ahí es donde nos vamos a agarrar, es ahí donde vamos a fortalecernos cada día, porque Él nos habla y nos habla y nos recuerda y habla y revela su palabra a quienes le buscan de verdad, de corazón. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Y dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ellos desconocían de qué libertad estaba hablando Jesús. Porque como tal, en ese tiempo la esclavitud humana sí existía, pero ellos decían, yo nunca fui esclavo. ¿De qué esclavitud me hablas? ¿De qué libertad? O sea, ¿qué libertad vas a traer a mi vida? Le decían a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es de pecado. Entonces, aquí nos damos cuenta cuál es la libertad de la cual Dios nos quiere sacar, de lo que Dios nos quiere apartar, es la esclavitud que nos genera el pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Escrito está. Vamos a seguir el siguiente versículo. Porque dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. En ese tiempo ellos no podían, el Señor era tan claro con sus parábolas, era tan claro para enseñarnos, porque sabemos que se compraban y se vendían esclavos. Entonces yo compro un esclavo, me sirve un tiempo, lo vendo, compro otro, sus hijos son mis esclavos, pero no permanecen en una casa. ¿Por qué? Porque los que permanecen son los hijos. Y si queremos ser hijos, tenemos esa libertad por medio de Jesús, entonces permanezcamos en esa libertad. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace esclavos. Y los esclavos no quedan en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. El siguiente versículo, yo lo digo, dice, así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, lo leemos todos y dice así la palabra del Señor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos queremos ser verdaderamente libres? Amén. Porque yo quiero ser verdaderamente libre. Yo quiero que Dios verdaderamente libere todo en mí. Porque dice que solamente el Hijo es quien va a traer verdaderamente esa libertad a nuestra vida. Solamente por Él podemos tener esa verdadera libertad en cada área que necesitemos. Porque el hijo permanece en la casa, pero el esclavo no. ¿Cuánta de nuestra vida necesita ser liberada? De lo que el Señor nos está explicando, necesitamos aplicarlo ahora ya.
porque necesitamos esa verdadera libertad de nuestra vida. Amén. Entonces, qué importante es que la verdad de Dios permanezca en nuestras vidas. Qué importante es permanecer, es sumergirnos en esa presencia y escondernos la palabra día tras día, porque solamente así vamos a tener esa libertad. ¿Amén? Muchas esclavitudes que aquí nos explica el Señor, que el pecado nos trae. Y solamente Jesús trae esa libertad que necesitamos. Amén. Vamos a seguir leyendo ya el versículo 4 que dice en el primer Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: yo que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no es en él. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo cada palabra que estamos leyendo acá nos va a ir dando pauta de saber si realmente conocemos a Dios, si realmente sabemos que permanecemos en Dios? Y dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra perfeccionado? Dice completar, cumplir, llevar hasta el fin, arribar a una conclusión exitosa, alcanzar una meta o colmar. Cuando el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros, es que vamos a poder cumplir la palabra al pie de la letra. ¿Ven? Pero dice la palabra del Señor también que mientras estemos en esta tierra, cada día el Señor va a ir perfeccionando algo en nosotros. ¿Y cuándo se va a colmar esa perfección del amor de Dios en nuestra vida? Cuando nos vayamos con Él. Ahí vamos a ser perfectos para Él y vamos a haber sido perfeccionados en el amor de Dios. Y dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Vamos a ir a leer Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Y dice así la palabra del Señor. Jesús respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, él dice: el que me ama, mi palabra guardará. El Señor nos está hablando de una y de otra manera y confirma su palabra más adelante, más atrás y en medio y al principio y al final, diciendo que el que guarda la palabra lo ama. Y mi Padre le amará. O sea, no solamente el que guardemos su palabra nos va a traer todos los beneficios que ya leímos anteriormente, sino que también el amor de Dios es hacia nuestra vida. Dice: y mi Padre le amará y vendremos a él. Qué maravilloso que el Padre y el Hijo vengan a mí y el Espíritu Santo vengan a mí, y dice: y haremos morada con él. O sea, no solamente vamos a venir y te vamos a visitar, sino que vamos a permanecer en una morada junto a ti. Qué maravilloso que sea que el Espíritu Santo, que Dios y que Jesús estén todos los días con nosotros. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando su palabra. Así vamos a darnos cuenta que realmente le amamos. Y vamos a leer 1 Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Y dice la palabra del Señor: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Aquí también podemos darnos cuenta que como el Señor al inicio nos decía que no tenemos que hacernos imagen ni semejanza alguna, ni tenemos que levantar ningún tipo de estatua. Dice, ¿por qué? Porque nadie jamás ha visto a Dios. Si nadie lo ha visto, que lo que estamos haciendo, si creamos algo que imaginamos que Dios, es una mentira, porque nadie lo ha visto. Entonces dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También podemos darnos cuenta que guardar su palabra y amar a nuestro hermano y amar a nuestro prójimo es símbolo de que su amor se está perfeccionando en nosotros. Amén. Qué importante es que el amor de Dios se perfeccione en mí. Amén. Y vamos a leer el versículo 6 de 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, y dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él actúa. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cuánto de lo que hemos leído refleja nuestro carácter? Cuando leemos la vida de Jesús, ¿cuánto de lo que él hacía, cómo él respondía, cómo él vivía, se refleja a nuestra vida? ¿Cuánto estoy imitando a Jesús? ¿Por qué? Porque dice, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo demostraba su amor? ¿Cómo eran sus respuestas cuando lo atacaban? ¿Cómo eran sus respuestas cuando le decían y blasfemaban de él y lo querían matar y lo mataron? ¿Cómo fue su última palabra? Eran palabras de amor. Y sus acciones, acciones de amor y de sabiduría. Entonces tenemos que vivir como Jesús. ¿Por qué? Porque dice, el que permanece en él. Si queremos decir, yo permanezco en él, tengo que andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En un inicio empieza a hablar de las tinieblas y quienes andan en tinieblas, si apagamos la luz y empezamos a caminar, seguramente que nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la luz alumbre para poder ver. Y dice, el que ama a su hermano permanece en esa luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque si apagamos la luz, yo no sé si corrí para la derecha, para la izquierda, para el frente, yo creo que estoy acá, prende la luz y estaba ahí. Si jugamos a la gallinita ciega, probablemente nos ha pasado en algún momento que creemos haber agarrado algo y nos quita la venda de los ojos y la otra cosa. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas ciegan, porque las tinieblas le tapan la vista, porque las tinieblas no lo dejan ver. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Que amemos a nuestro hermano. Amemos a nuestros hermanos. Y dentro de ese amor nosotros podemos amar de distintas maneras. Abrazando con gestos de cariño, con gestos de palabras, con acciones, con oración, con intercesión, con ayuda, con escuchar, con aconsejar, con simplemente decirle, voy a orar por ti. Te bendigo, hermano. Entonces, quiero que hagamos algo rapidito, si nos podemos poner en pie y vayamos a donde nuestro hermano que no visitamos hace rato y le demos un abrazo, le digamos, hermano, te amo en el amor de Dios, ¿amén?
Amén. Qué hermoso ha sido poder declarar que amamos a nuestro hermano con un gesto y también con nuestra boca. Amén. Y ya para estar finalizando, vamos a leer el versículo 12 al 14 y vamos a escuchar una alabanza. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Qué maravillosa la palabra, porque nos escribió a todos. El Señor nos habló a todos. Amén. Entonces, el primer versículo decía: os escribo a vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y establezca su palabra, que el Señor siga trabajando y obrando en nuestra vida. Y les quiero pedir que puedan poner atención a una letra, si se les sabe, que la pueda cantar, que puedan meditar, porque hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales han criticado, han hablado, nos han dicho, han querido dañar, pero lo que realmente tenemos que considerar es lo que Dios dice de nosotros. Y nos dice: hijitos, tus pecados han sido perdonados. Hijito, te amo y quiero que el amor de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Quisiera para que ya no soy soy
refresca su gracia. Aún siendo fuerza, el mundo vive Amén. Maravillosa es la presencia del Señor en nuestra vida. Y como cantamos, somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle a nuestra hermana. Papito Dios, te damos gracias, papá, por tu palabra para nuestras vidas.
porque sabemos, Señor amado, que tú estás obrando y trabajando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás visitando nuestra vida, trabajando con nosotros. Y permítenos, papá, que podamos vivir y permanecer, Señor Jesús, en ti, en tu palabra y en tu amor. Gracias, papá, por la vida de cada uno de mis hermanos. Permítenos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, nos guíes cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.